Tenemos el gusto de que nos visite una vecina en Potencia, no vive aquí, pero su familia vive aquí, en nuestro barrio. Se llama Amalia López García. García López, el orden. Tiene su explicación porque siempre lo digo al revés. En fin, ya lo veremos más adelante por qué. Amalia nació en Cádiz allá por un mes de septiembre. Del mes de septiembre. Nació frente a la Caleta, estudió en el Colegio de La Palma las primeras letras, posteriormente pasó al Instituto Virgen del Rosario de Cádiz, lo cual significa que tenemos una gaditana de Cádiz. A los 18 años, una vez que termina el bachillerato, se presenta para trabajar, entonces era el INSAL, no era el SAS, era el INSAL, en la residencia Samacona. Entonces se pone allí a trabajar y conoce al que luego sería su marido, que era de Sevilla, el Betty. Felicidades por el Betty allí. Se casan y se van a vivir a Sevilla, lo cual es una cosa muy típica también gaditana, que nos tenemos que ir de la ciudad para seguir trabajando. O sea que ella fue precursora en ese aspecto. Se va a Sevilla y tiene 2 hijos, casada, trabajando. Como no tenía bastante, pues se dedica a sacarse la carrera. Ha sido una carrera, siempre ha tenido muchísimas inquietudes políticas, ya lo veremos más adelante también, y empieza a estudiar licenciatura de Ciencias Políticas y Sociales. Y está allí en Sevilla, estando trabajando en Sevilla, aprueba ya la oposición para el SAR y se viene a trabajar a Cádiz, donde ocupa un puesto de responsabilidad, mejor dicho, de alta responsabilidad, en nuestro hospital de aquí de Cádiz, ya en Puerta del Mar. Es la encargada de que haya bisturín en los quirófanos, de que haya vendas, de que haya sábanas, de todas esas cosas. O sea, que es importante el trabajo que realiza. Hasta ahí todo normal, todo muy bien, pero no bastante con todo lo que tiene y con las inquietudes que ella tiene, salta al mundo de la política. Pero no al mundo de la política así sino salta al mundo de la política dando la cara. Y llega a presentarse, a ser candidata a la Junta de Andalucía por UPyD, pero por el puesto número 1. O sea que, y por muy poquitos votos, bueno, poquitos votos no, con votos suficientes, pero por culpa de la ley electoral, que ahora vamos a ver, no pudo llegar a desempeñar el trabajo en la Junta de Andalucía, que se la ha perdido la Junta de Andalucía, yo que la conozco, eso es lo que se ha perdido la Junta de Andalucía. Posteriormente, UPyD termina y sigue ya su vida normal. Y dentro de los problemas que ha habido ahora, de que habéis escuchado, de que los cinturones de seguridad que le han puesto, sanitarios para que los partidos políticos y toda la historia, le dije yo, digo, a María nos haría muchísima falta que nos enseñara en la asociación, a los vecinos y demás, cómo es la ley electoral, qué significa voto, o sea, la influencia que tiene el voto nulo, el voto blanco, la abstención dentro de la contabilidad de los votos. Nos lo va a contar seguramente, totalmente seguro, que lo va a contar de una forma muy amena,
bastante divertidas y que nos vamos a enterar. Y lo más interesante, que posteriormente, le voy a hacer un atraco, te vamos a poder preguntar todas las dudas, sin más dilación, que ya está bien, que ya me he estirado mucho. Os voy a decir una cosa, tiene muchos títulos, porque por ejemplo es ateneísta, ha dado conferencias, pero voy a decir un secreto que no se entere. ¿Sabéis cuál es el título que más orgullosa está? Y no es del Juan Carlos I, es el título de abuela, ¿verdad? Sin más dilación, dando las gracias, os dejo con Amalia, que seguro que nos vamos a pasar bien. Muchas gracias. Vale. Agradecer a la asociación que me permita este ratito de charla con ustedes. Como él ha dicho, me gusta la política y me apetece este ratito de estar aquí con ustedes debatiendo. Acércalo un poquito más el micrófono. Casi me voy a levantar, yo voy a estar por ahí andando. Seguramente ustedes prefieran, y vamos, me da igual. Entonces, quiero contar un poquito lo de la ley y demás. Quiero que sea menos, que si alguien en un momento dado no entiende algo, me pregunte sobre la marcha, si queréis, independientemente de que luego hagamos el coloquio, a mí no me importa que en un momento dado me interrumpe, oye, esto no lo estoy entendiendo, porque a veces es un poquito farragoso. Parece que lo han hecho, pero es intencionado todo, ¿eh? Lo han hecho así queriendo que sea farragoso, ¿eh? Entonces voy a empezar un poquito contando de dónde viene la ley electoral. Sabéis toda la importancia que el voto tiene y cuando terminemos esta charla quiero que os vayáis con la sensación de lo importante que es el voto y del poder que tiene el ciudadano de tener un voto en la mano. Que luego pasamos olímpicamente de ir a votar muchísimas veces y no sabemos que lo que tú votas hoy es lo que comes mañana, ¿sí? Voy a empezar contando un poquito lo que es la ley electoral y de dónde viene. Pues viene del decreto ley de 1977, ni más ni menos. Ya las primeras elecciones democráticas que se hacen en España las promueve Adolfo Suárez. Como ustedes sabéis que empieza la transición, tiene que hacer las elecciones en junio del 77 y dice, bueno, pues vamos a hacer un decreto. Tenemos y dice, necesito 3 cosas para hacer el decreto. Que no se dé lo que ocurrió en las últimas elecciones. Venimos de la República, de 1936, eran las anteriores que había. ¿Qué pasó? Allí el problema más grande que hubo fue la fragmentación de los partidos. Muchísimos partidos pequeños que no daban posibilidad de gobernar. Entonces, el primer tema que se plantea, yo tengo que quitar esa fragmentación. Luego las encuestas le daban que tendría un 36, un 37% de los votos y yo he conseguido una mayoría absoluta con ese tanto por ciento de los votos. Y además mis votos están en las zonas rurales, no están en las grandes industrias. Entonces establece que tiene que hacer una ley que se ajuste para conseguir todas esas cosas, ¿sí? Y entonces, cuando hace este decreto que yo os digo de 1977, introduce 3 cosas, tres tonterías, que parece que son tonterías, pero que para conseguir lo que él se propone. Incluye el reparto de escaños por medio de la regla D'Hondt. Yo os lo voy a explicar todo luego tranquilísimamente, pero no es que la ley D'Hondt no es la ley D'Hondt, es la fórmula, y eso tampoco es que sea muy relevante como vaya a ver. Lo que pasa es que si tú unes muchas cosas, sí se consigue el propósito de lo que quieres. La regla, la ley D'Hondt, lo que hace la fórmula es repartir los escaños que quedan por abajo. No es que estemos hablando de que sea un sistema, sea el otro. Ya veremos, yo os voy a enseñar cuáles son los más proporcionales, los menos proporcionales, pero lo que hace es repartir los escaños por abajo. Pero introduce, para quitar que no haya tantos partidos, que el que consiga menos del 3% no pueda estar en el Parlamento. Con lo cual ya está acotando todos los chiquititos que estaban por abajo. Pero mete aún un tema mucho más importante, que es el de la circunscripción provincial. Y entonces ya no se contabiliza, el partido no tiene que contabilizar todos los votos que saquen en España, sino el de la provincia, y lo hace por provincias. Con lo cual, al ponerlo por circunscripción y acotar tú que un determinado número de diputados tiene que sacar por cada provincia, ya está otra vez cortando también por abajo. Ya no todo el mundo puede llegar a esa circunstancia. ¿Qué pasó? Pues que cuando se vieron los resultados en 1977, se habían presentado 84 partidos. De los 84, solo 12 consiguieron estar en las Cortes. Luego le salió bordado, ¿vale? Y luego, él con un 36, con un 37% de los votos obtuvo una mayoría absoluta.
aunque parezca mentira, le funcionó bien. Claro que pasó, la oposición dijo, esta ley hay que cambiarla. Teníamos ahí al Felipe González, dice, esta ley no puede ser, esta ley no hay que cambiarla porque... Pero Adolfo Suárez siguió con su transición, se votó en 1978 nuestra Constitución, y la Constitución nos da el marco normativo de la próxima ley, de lo que es nuestra ley electoral, y hasta hoy, o sea, no ha cambiado. Nuestra ley electoral ahora mismo, que venía de aquel decreto que hizo Adolfo Suárez, se basa en la Constitución española y en una ley orgánica. ¿Qué pasó? Que Felipe, votamos la Constitución, y la Constitución nos dice ciertas cosas. Cuando hablan de la ley electoral y dicen, es que para cambiar esto tenemos que cambiar la Constitución. La Constitución dice 3 cosas nada más. La Constitución dice que el Congreso de los Diputados estará elegido cada 4 años y se compone de un mínimo entre 300 y 400 diputados. O sea, nosotros ahora mismo tenemos 350, pero podemos tener 400 porque nuestra Constitución nos deja. Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, eso lo veremos ahora. Y la Constitución y la circunscripción electoral al Congreso es la provincia. O sea, aquí volvemos a ratificar lo mismo que ya había puesto Adolfo Suárez antes, y que se incluya Ceuta y Melilla como circunscripción, ¿vale? Eso es lo que dice la ley electoral. Pero, ¿qué ocurre? Que después de nosotros votar la Constitución en el 78, viene el 82, y hay unas nuevas elecciones. Bueno, están las del 79, que le vuelven a dar una mayoría a UCD, pero en el 82 es Felipe González el que tiene la mayoría absoluta con esta misma ley. Y dice, ahora no la voy a cambiar yo, ahora que me ha beneficiado yo. Y Felipe González es el que tiene que desarrollar lo que dice la Constitución. La Constitución establece estas normas, pero dice que la ley electoral en sí se desarrollará como una ley orgánica, y le toca a él, porque ya la ley orgánica es del 85. ¿Y qué hace? Pues no cambia nada. ¿Para qué lo voy a cambiar si ahora mismo me estoy beneficiando yo? Y desde entonces, de aquellos barros, estos lodos, cada vez que ha llegado uno al poder ha seguido haciendo lo mismo. Ha dicho, bueno, ¿cómo la voy a cambiar si ahora me estoy beneficiando yo? Y como es la mayoría que tiene, nuestro sistema, a pesar de que es proporcional, suele ser mayoritario, y después os lo explicaré un poquito más, para facilitar que haya buenos gobiernos, pues ellos hacen lo que quieren. No tienen la potestad de no cambiarlo. Pensábamos que ahora con 4 partidos iba a ser algo más, pero no, son 2 y 2 y seguimos igual, no se ponen de acuerdo para los cambios, ¿vale? Entonces la ley, cuando desarrollan la ley, vuelven a establecer ya que son 350 los diputados que están en el Congreso, que serán cada uno la representación mínima será por circunscripción, y que 2 diputados serán en el caso de Ceuta y Melilla. ¿Cómo se componen las circunscripciones? Pues todos tienen 2 como mínimo. Cada circunscripción tiene dos como mínimo, independientemente de la población, del tamaño, de todo. Y luego un tanto proporcional por cada cantidad de habitantes que tienen. Como veis en el mapa, a Cádiz le corresponden 9, a Madrid 36, a Barcelona 31, pero a Soria 2 tienen el mínimo. Seguro que no tienen ni la población a lo menos para llegar hasta los 2, ¿vale? Todo esto son cosas que luego se van desvirtuando. Se acusa que es la división, esto es lo que acabo de decir, de la división de la circunscripción provincial, que es lo que tiene la culpa y que un poco perjudica a los partidos pequeños y a los medianos. Y lo del porcentaje del 3%, pero en realidad lo del porcentaje del 3%, luego cuando os ponga ejemplos lo vais a ver, no afecta, podría afectar como mínimo a Madrid o a Barcelona, porque eligen muchos diputados, pero al que elige pocos diputados, o a los que tienen como nosotros 9, es que no da opción a que un partido llegue a más del 3% y se quede fuera. No le da opción, con lo cual los del 3%, cuando decimos que se unen muchas cosas, no es que... Y por ejemplo, en este caso solamente en la historia ha visto que se ha afectado una vez, afectó en el 1993 al CDS, que lo dejó fuera. Le pertenecía a un escaño y ese escaño se lo llevó el PSOE. Y bueno, cuando se queda fuera, pues se pierde el partido, se quedó fuera y... Aunque en verdad, después lo voy a explicar un poco, porque en verdad no tuvo la culpa el 3%. La gente le echan las culpas que se quedó fuera al voto en blanco. Porque se quedó fuera por 438 votos. Y cuando os explique luego que el voto en blanco sube los mínimos del 3%, que te cuesta más al partido pequeño llegar allí, es cuando te das cuenta, y entonces él dice que perdió por el voto en blanco.
aunque la Constitución habla de representación proporcional, la verdad es que nuestro sistema no es talmente proporcional. La gente dice que es más bien un mayoritario atenuado o algo de eso, porque se juntan todas las cosas de las que os estoy hablando, lo del 3%, la circunscripción, la fórmula, para que veáis que no es igualitario y que además no es tan proporcional como dicen. Os he puesto aquí el resultado de las elecciones de 2011, porque se ve muy clarito. Y podemos ver cómo partidos que tienen menos votos tienen escaños. Por ejemplo, yo veo aquí que Equo tiene 216.000 votos y no tiene escaños. Y sin embargo, yo qué sé, te veo el siguiente con 42.000, tiene un escaño. Y tú dices, ¿cómo es posible? O por ejemplo tiene a UPyD, que le pasó en 2011, con 1.143.000 votos, 5 diputados. Y sin embargo está Amaiur, que tiene 7 diputados con 300.334 votos. Tú dices, ¿dónde está la proporción? Por eso decimos que el nuestro no es proporcional, no puede ser proporcional nunca. Porque al dividirlo por provincia, cada uno va sacando lo que va sacando en sus provincias. Y entonces te das cuenta que la ley no es igual para todos, ni a todos les cuesta el escaño los mismos votos en toda España. Hay quien paga muy poco por un escaño en el País Vasco, por ejemplo, y aquí pagamos el triple o el cuatriple porque mi voto no puede valer igual que el que está arriba. Y aquí es donde vemos las desproporciones de la ley y lo que causa cuando se transforman los votos en escaños. O sea, queda muy clarito, ¿no? Aquí tuvo problemas UPyD para conseguir grupo parlamentario, sin embargo, Amaiur, con 334.000 votos, tenía su grupo parlamentario. Aquí os pongo un ejemplo de distintas provincias, que también pasa lo mismo, es desigual, y de la diferencia de votos que hace falta para conseguir un escaño. En Cádiz tenemos que elegir 9 diputados, en Soria 2, en Barcelona 31, como hemos visto antes. Veis que al PSOE, por ejemplo, en Soria a un diputado le cuesta 12.685 votos, pero es que en Cádiz le cuesta 175.000 para conseguir 3. Pero es que en Barcelona, fijaros lo que le cuesta conseguir un diputado en Barcelona. No cuesta lo mismo, ni es la ley igualitaria para todos. Las fórmulas que yo voy diciendo, que hemos ido introduciendo, han ido cambiando para que todo... Yo pienso que lo más importante es la circunscripción, que votemos por circunscripción. Cuando luego os compare con la europea, por ejemplo, veréis que no pasa esto. Esto no pasa en las europeas. Porque tenemos que votar. Aquí se vota por provincia. En cada provincia hay un precio distinto para votar a los partidos. Igual pasa con el Senado. El Senado se rige por fórmula mayoritaria. Ahí ya no hablamos ni de proporción, que ahí no existe. El Senado elige 4 senadores por provincia. Es lo que elegimos. Y además los elegimos con listas abiertas, que queremos listas abiertas, pero es mayoritario, o sea, los 4 más votados son los que serán allí. Pero nosotros solo elegimos 208 senadores, y son 474. Los otros 266 los elige las comunidades autónomas, los parlamentos autónomos. Luego no todos los senadores son elegidos por el pueblo, no son elegidos por el pueblo, son elegidos por los que hemos votado y ya sabéis las historias que hay de todo este tipo. Por ejemplo, Rita Barberá en Valencia, ella no fue elegida por el pueblo, la puso, el PP la puso allí. ¿Y de qué han usado muchas veces los partidos esos puestos? Pues para premiar a los que, porque sabemos un poco que siempre hemos dicho de la reforma del Senado, es nuestra Cámara de Representación Territorial, debería de representar a los territorios, pero en realidad no funciona como tal. Funciona como un poco, pues eso, la gente que no van a otro sitio van al Senado. Pues aquí se eligen por eso, por mayoría y con listas abiertas. Muchas veces queremos las listas abiertas, pero aquí no tiene sentido. Cuando te acotan, que es por provincia, que son 4, pues ya está, ya lo tienes todo acotado. Los 4 que más votos saquen van para allá y ya está. Pero claro, siempre serán los mismos partidos los más votados. Nunca tendrá opción a entrar un quinto menos votado, porque ya lo hemos acotado en número. Y ahora yo os voy a empezar a contar un poquito de lo que de verdad es la Fórmula 2, que es de lo que todo el mundo achaca. Data del siglo XIX y determina el reparto de escaños en el sistema electoral español. Se basa en una asignación proporcional
que busca garantizar la representación y premia la concentración de votos. Un poco va buscando que sean un poquito gobiernos más estables. Dicen que favorece a los grandes partidos nacionales, pero sobre todo favorece a los nacionalistas. Pero no por la fórmula, favorece a los nacionalistas porque los vascos eligen determinados números de parte y ellos se votan, como cada provincia se vota a sí misma, pues ellos se votan, pues todos sus representantes van allí. Nosotros votamos abiertamente, que no tenemos partidos nacionalistas, y entonces los que van son los que van de toda España. Pero tenemos que compartir muchísimo más. Esta es la fórmula. Un poquito complicadilla, pero vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Le pongo un ejemplo de los números de partidos que hay ahí y cómo se hace. Cuando se determinan los votos que ha sacado cada partido, tenemos aquí el partido A que ha sacado 1 millón, el partido B que ha sacado 750.000, el otro. Se dividen todos por 1, que es la primera fila que vemos. Esta. Se dividen todos por 1. Después se dividen los mismos resultados por 2. Aquí ve que este es 1 millón, pues este es 500.000. Se divide por 3, se divide por 4, se divide por 5. Así hasta el número de escaños que vamos a tener. En este caso se van a elegir 27. Más o menos nosotros calculamos hasta dónde puede llegar. En este caso lo hemos dividido hasta 12 para que da los 27 que tenemos que elegir. Se coge al primer, después de dividirlos todos por esas cantidades, se coge al primero que haya tenido el número más grande, luego al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, luego al quinto, se va cogiendo por orden según los números hasta que llegamos aquí a 83.000 y quizás el que menos esté con 80.000. ¿Qué pasa? Una vez que hemos hecho las divisiones y que hemos visto por número de escaños, la fórmula es un poquito complicada porque está hecha así. ¿Qué pasa? Pues el partido A tiene 12 escaños, el partido B tiene 9, el C tiene 5 escaños y el E se queda fuera, no lo ha cogido ninguno dentro de las divisiones. Cogiéndolo cada vez el primer este es 1 millón, 750.000, 500, 450.000 y se va así por orden hasta que se tiene el número de escaños de esto. ¿Qué pasa? Esto se ha puesto de la otra manera. ¿Ves? Se va haciendo, este es otro ejemplo que os hago, que en vez de en horizontal está en vertical. Se va dividiendo y se van cogiendo los escaños hasta que se completa el número de escaños. Claro, el que no llega a estas cantidades se queda fuera. Pero ¿qué pasa? Aquí entra el segundo corte que habíamos visto. Aquí sí puede afectar el 3%. ¿Por qué? Pasó en 2011, por ejemplo, a los concejales en Italia. Hemos hablado del 3%, el 3% es para las generales y para las autonómicas, pero las locales, que son las que vamos a tener ahora en mayo, tienen el 5%. Le suben la cuota muchísimo más. ¿Vale? ¿Qué pasó en estas elecciones? Estos son datos reales de Cádiz, que elegimos 27 concejales. En el 2011 empieza a hacerse la división, empiezan a salir los concejales, pero si os dais cuenta, a UPyD le hubiera correspondido un concejal con 2.131 votos. Y sin embargo, se llevó uno el PSOE y se llevó otro Izquierda Unida, con menos votos que UPyD, porque UPyD no había llegado al 5%. Y ahí es donde empiezan las desigualdades en la ley. Si tú no llegas al 5%, te quedas fuera. Y esto fue lo que pasó allí, y es lo que pasa a muchos en algunas provincias y en algunos textos, pero sobre todo esto se da muchísimo en las locales, porque en las locales el 5%. Es muchísimo más caro llegar a ser concejal. Pero esto nos va demostrando que tenemos una ley un poquito injusta, ¿no? Un poquito injusta la ley. Y si además, si solamente tuviera una sola característica que las desvirtuara, pero es que se van sumando unas con otras. La fórmula, como yo os he dicho, no es
no es la que tiene la culpa de que estas cosas, sino que hemos visto que el 5% es el que la deja fuera, porque la fórmula es proporcional, la fórmula va otorgando escaños según la cantidad. Ahora el 5% o el 3% es el que te deja fuera. Pero todos hemos escuchado hablar de que hay fórmulas más proporcionales. La más proporcional de todas es esta. Y la más fácil. Que tú dices, tengo tantos votos, lo divido por tantos escaños que tengo que conseguir, que forman el Parlamento o el Ayuntamiento o lo que sea los concejales, y vale tanto un escaño. Pues se reparte por los que han votado. Y luego los que quedan abajo, pues los más cerca. Esto sería es la proporcionalidad perfecta. Esa es la proporcionalidad perfecta. Estas son distintas fórmulas. Esta es la de Are, la que yo os digo. ¿Ve? Se reparten todo por los escaños que son y sobran 3. En las fórmulas lo que siempre se debate, dependiendo de la fórmula que se use, es lo que va quedando aquí abajo. Que son los restos, los residuos que tú dices, ¿cómo se reparten? A veces dices tú, eso no es importante, pero sí, nos estamos jugando 1, 2, 3 escaños y a veces nos estamos jugando una mayoría absoluta o poder formar un gobierno por esos escaños. Entonces, en la fórmula ARE suele quedar más residuos, pero se reparte mejor porque se le da a los 3 siguientes que tengan más votos. Ya está, ya no hay más, no tenemos esos problemas que tenemos con otras fórmulas más mayoritarias. No sabemos por qué no se usa en España, pero no se usa, ni se usa en muchísimos países. No es la más usada, digámoslo así. No es la fórmula más usada, a pesar de ser la más simple y la más proporcional que existe. Estos son los votos que demostramos que efectivamente estos son ya los datos de 2016 de las generales, donde se vuelve a ver que Pasma, por ejemplo, con 284.000 votos no consigue nada. Y el de arriba con 78.000 está dentro con un diputado. Y Bildu con 184.000 votos está dentro. ¿Vale? Pero aquí os he hecho yo, esto es un trabajito que os he hecho para un poquito explicaros mejor lo de la fórmula. La fórmula 2, yo os he dicho que una de las cosas que más limitaban era el que fuera por provincias. Estos son los resultados, donde pone DON por provincia, son los resultados de 2016 de las generales nuestras. Pero si tú lo haces por autonómicas, que en vez de tener la provincia, que tiene un número delimitado, lo hacemos como si fuera una autonomía, que le hiciera por Andalucía, por ejemplo. Pues mira los resultados cómo varían. Algunos son muy interesantes, ¿eh? Porque el PP tendría 124, algo menos de los que has tenido. El PSOE tendría 83, Podemos tendría 75, pero es que Ciudadanos tendría 44. 12 diputados más. Solamente varía lo de la circunscripción de la provincia. Pero luego os hago el ejemplo con el ARE, que os he dicho que es el más proporcional y el que mejor reparte. Y vemos los resultados. No se diferencian tanto de hacerlo con la autonómica, pero también hay diferencia. En este caso le da 3 más al PP, le da 2 menos al PSOE, le da... Pero aquí, en el ARE, ¿qué pasa? Pasa algo muy curioso, y es que entra el PASMA. Se cuentan los votos del PASMA, entran los de abajo. Por eso es el más proporcional que existe. En ninguno de los sistemas de las otras fórmulas entra el PASMA. A pesar de que, como habíamos visto antes en el cuadro anterior tenía 284.000 votos, tenía más votos que los que habían entrado. Pero el ARE, al ser más proporcional, lo mete, le da 2 diputados. ¿Vale? Y luego os he puesto el ejemplo de Sign Language, que este es el que usan en Alemania. En Alemania dicen que es uno de los más de los sistemas electorales más complicadísimos. No me voy aquí a meter ni siquiera, si alguno tiene interés, se explica, pero como es súper complicado, hacen varios votos y eso para llegar a esto, pero su fórmula es esa. Y esa es la que pide Podemos, por eso la he puesto aquí, porque cuando Podemos dice vamos a cambiar la ley electoral y esto, Podemos apuesta por esa fórmula. Veis que es un poquito, pero fíjate, por ejemplo, a Ciudadanos con la fórmula aquella le dan 46 diputados. En aquella no entra el PASMA tampoco. Aquella fórmula es igual que la de DON. ¿Os acordáis que yo os he explicado que se divide por 1, por 2, por 3, por 4? Aquella fórmula lo único que pasa es que divide por impares. Divide por 1, por 3, por 5, por 7. Entonces distancia un poquito más las cantidades y por eso da distintas... Y los restos son un poquito más acorde a que se reparta más, Pero fijaros la diferencia, yo qué sé, Ciudadanos son 14 votos más.
con aquel sistema que tampoco se diferencia tanto del 2. Entonces, eso es lo que, ahí es donde interviene un poco las fórmulas de lo que decimos. Pero la fórmula yo lo he jugado con la provincia y con la autonomía. O sea, no es solo la fórmula solo no tiene la culpa de lo que pasa en España. Es que lo tenemos dividido por circunscripciones, es que además lo tenemos con el 3%. Entonces, todas esas cosas que se van sumando son las que provocan que nosotros tengamos un sistema que no es muy igualitario, que digamos, no es muy igualitario. Y ya dejando los tres, después de hablar de las tres características de nuestra ley, paso a hablar un poquito de lo que habíamos venido hoy a hablar, que era del voto en blanco, el voto nulo. ¿Qué pasa con aquellos que no quieren apoyar ningún partido en los comicios? Pues existen tres posibilidades: votar en blanco, el nulo o directamente no ir a votar. Hablar un poquito del voto en blanco. ¿Qué se considera voto en blanco? El que vota en blanco va al colegio o vota por correo, pero deposita en la urna un sobre vacío. Es muy normal, no sé, yo alguna vez estaba en una mesa de restaurante, que te lleguen y te pregunten cuál es la papeleta en blanco. Me han preguntado más de una vez. ¿Cuál es la papeleta en blanco? La papeleta en blanco no existe. Tú metes un sobre totalmente vacío, pero sin tocarlo, tal como está y tal como lo introduciría con su papeleta dentro. El voto en blanco se considera el fruto de una reflexión sobre la clase política. Normalmente es un ciudadano, te molestas por ir hasta el colegio y depositar un sobre vacío. Tú has demostrado que te preocupa, que estás de acuerdo con el sistema, pero no estás de acuerdo con ninguno de los partidos que se presentan. Si no estoy de acuerdo con ninguno, no le quiero dar la confianza a ninguno, pero yo sí estoy de acuerdo con mi sistema democrático y con que quiero ir a votar. Entonces, por eso se le dice que es un voto reflexionado y que está un poquito más acorde con un ciudadano que está concienciado por lo que son las elecciones y el sistema electoral. De hecho, en España hay un movimiento que se llama Ciudadanos en Blanco, que piden que los votos en blanco se transformen en escaños vacíos en el Congreso. En verdad, aquí en España da igual que votes en blanco. Dicen unos que benefician más lo único que ocurre, si el voto en blanco influye un poquito en que cueste más entrar. O sea, los que están por abajo, como el PASMA y todo esto que hemos visto, que no llegaban al 5%, como los votos en blanco se contabilizan en la fórmula, cuando tú vas a repartir, suman los votos en blanco, tienes que repartir más, y al subir la cuota sí perjudica un poco a los partidos que están por abajo. Cuando votas en blanco, mira, tengo aquí un ejemplo, ¿vale? En las elecciones generales un partido necesita el 3% de los votos para obtener la... O sea, el problema del voto en blanco es porque cuenta. Por ejemplo, un partido que esté en las Cortes andaluzas, si ha acudido a las urnas 2 millones de personas, el partido necesita 100.000 votos, ¿vale? Pero si además hay 150.000 votos en blanco, el partido ese que necesita los 100.000 votos necesita 7.500 más, porque está sumando en el reparto. Entonces tú sumas la cuota por abajo. O sea, por ejemplo, hablando con nombres de partidos, al PSOE, al PP, esto le va a dar igual, porque ellos tienen el 3% sobrado. Y a ellos les va a dar exactamente igual que hagan 100.000 como 1 millón, como lo que quiera haber de votos en blanco. Porque ellos siempre, nuestro sistema electoral además está hecho así, de que aunque medio pueblo vote en blanco, suman y entran los que más votos saquen. Se contabiliza para el tanto por ciento de lo que entra por abajo, pero no se contabiliza para que no pueda entrar un partido. Por eso el movimiento del voto en blanco pide que se transformen en escaños, porque le preocuparía muchísimo más a la clase política pensar que va a haber ciertos escaños en el Parlamento que se van a quedar vacíos y que va a haber gente que no van a cobrar. Es que eso le preocuparía. Ahora mismo a la clase política es que no te motiva, le da exactamente igual que tú votes en blanco. Dice, bueno, me viene mejor, me quito los de abajo y encima, cuando en verdad es un voto pensado y tú dices que no estoy de acuerdo con nadie, porque le tengo yo que dar el voto a alguien, y yo quiero votar.
El voto en blanco es puñetero, en este sentido. Puñetero porque tú dices, por un lado no quiero favorecer a los de arriba, pero por otro lado, yo no quiero votar a nadie tampoco. Y pasa esto, que tú estás subiendo el coste de los que van por abajo. Lo planteo, ¿qué sucedería en unas elecciones si ganara el voto en blanco? Pues en principio nada. El que más votos tuviera es el que sale. Aunque haya sido, se votan los de su partido. Todo en blanco y los de su partido se votan, mayoría absoluta. Este ejemplo que os pongo, la reflexión respecto que José Saramago hizo en Ensayo sobre la lucidez, y es una novela en la que se da el caso de que todo el pueblo vota en blanco. Lo que pasa es que en esta novela, que es sobre un político portugués, pues optan por la dictadura y la represión. Cuando se ve que todo el mundo vota en blanco, optan por la dictadura y la represión. La clase política se ve acorralada y se hace o una dictadura. Si nadie me quiere votar. La otra opción es el voto nulo. A este voto le dicen el voto gamberro. Porque en España es gamberro, porque es que en España es muy difícil equivocarse votando. Tú metes tu papeleta, metes la urna y se acabó. ¿Qué pasa? La legislación se ha endurecido más con esto porque se considera nulo el voto que no tenga sobre. El que teniéndolo contenga dos papeletas de distintos partidos. Hay veces, yo he estado en los recuentos y hay dos papeletas iguales del mismo partido. Ese voto vale, porque la buena al meterlo en el sobre ha cogido dos en vez de uno. Pero como es la misma candidatura, cuenta como uno. Pero si tú metes distintos partidos, o tú metes las rodajas de chorizo, eso lo he visto muchísimo en los recuentos, lo hemos visto mucho, lo hemos visto y otras cosas. Si tú metes la rodaja de chorizo, o tú pones soy uno sinvergüenza, tú escribes la papeleta, te desahogas. Por eso le dicen el voto gamberro, porque la gente se suele desahogar escribiendo en la papeleta todo lo que se les ocurre y más. Entonces, este voto nulo, claro, todo lo que modifique la papeleta o modifique el sobre es un voto nulo. Se dice que eso que ahora mismo en España es muy difícil equivocarte. Suele darse más votos nulos en el Senado, porque tú tienes que tachar 3 cruces, si tacha 1 o 2 no pasa nada, tú votas a 1 o 2, estos se cuentan, pero si tacha 4 ya has inutilizado el voto. ¿Vale? Entonces se suele dar más en las papeletas del Senado, la gente se complica más, pero nosotros para votar no tenemos muchas complicaciones, con lo cual dicen que es el voto gamberro. ¿Vale? ¿Qué pasa con el voto nulo? No tiene ninguna consecuencia electoral. O sea, tú has ido, te has desahogado, pero ya está. No suma. Al final del escrutinio no pasa como el blanco. El blanco suma y sube el coste. El nulo no. El nulo no suma. No te moleste ni al colegio, porque no sirve para nada. Simplemente tú has ido y te has desahogado. ¿Vale? Entonces, ¿a quién beneficia? Algunos piensan que perjudica al partido ganador. Porque si el blanco sumaba y lo beneficiaba, lo puede perjudicar, pero la verdad que no está demostrado que perjudique ni nada, más bien es el desahogo. Tú has ido allí, me metió la rodaja y soy todo unos chorizos, pero solo se entera el que está abriendo la papeleta, de esa mesa no sale, pues yo pongo un voto nulo, ya está, se ha equivocado, no sabemos qué ha pasado, pero no sale de allí ni nadie se entera. Han metido 4 rodajas de chorizo, no sale. O sea, debería salir, pero no sale. Y la otra posibilidad es la abstención. Es la alternativa de los descontentos. De aquellos que no le convence ninguna opción política, pero que tampoco comulgan con un sistema que consideran poco representativo. La gente se quema. Entonces, no, dicen, es que no me molesto ni voy. También es la opción de los desapegados, de aquellos que se sienten que voten o no, las cosas no van a... ¿Para qué voy a ir si va a seguir todo igual? Y por lo tanto, ¿para qué voy a perder tiempo ni al colegio? Es un poco eso, ¿no? Un poco el que pasa ya, el que está tan quemado o el que nunca se ha preocupado. Porque muchas veces intentamos que sean los jóvenes los que... Y los jóvenes no entran en el carro de lo que de verdad nos interesaría a nosotros que fueran más participativos, pero no lo tenemos.
Aunque las cifras de la abstención suponen a veces la mitad del electorado, o sea, imaginaros, la mitad de la gente se quedan en su casa, la ley considera los resultados legítimos. Incluso si están avalados solo por un 30%, o sea, imaginaros, menos de una tercera parte del electorado se queda en su casa y el partido sale por mayoría absoluta. Si tiene más votos que el otro, vamos. No está claro a quién beneficia o a quién perjudica la abstención, si bien todos dicen que suelen afectar más al votante de izquierda. ¿Por qué? No lo he hecho aquí porque me parecía ya demasiado farragoso, pero si examinamos los resultados de todas las elecciones generales que hemos tenido, los de derecha siempre van a votar más o menos los mismos. Van a votar los mismos en todas las elecciones. Sin embargo, los de izquierda, cuando están descontentos, no van. ¿Qué pasa? Que la derecha tiene mayoría absolutas dependiendo de que los de la izquierda estén contentos o no estén contentos. Porque los de la derecha siempre van. Son cosas que están arraigadas en el pueblo, que es así, no se va a cambiar. Los de la derecha, aunque no estén descontentos, ellos van y votan a sus partidos. Pero la izquierda, yo estoy en contra de Felipe González, no voy, saca mayoría gana. ¿Voy esto? No voy, no vas. Porque te decepcionan mucho más, ponemos a lo mejor más confianza o esperamos más y te decepcionan muchísimo más y suele causar muchísimas más desapego a la gente de izquierda que cuando están motivados son los primeros en ir, pero cuando no están motivados no van. Aquí vemos cómo ha ido la evolución de la abstención en todas las elecciones que hemos tenido. Y veréis que hay un pico, bueno, en 1977, que son las primeras que os empecé hablando, que son las de Suárez, las primeras elecciones generales, normal, la participación sube. En el 79 bajó, no pasó nada. Suele haberse cuando se promulga un cambio grande. ¿Qué pasó en el 82? Cambia a la izquierda. Gana Felipe González. Mira la participación que tuvo de las mayores que ha habido para promover el cambio de González. La otra grande, ¿cuándo fue? En el 93. Hubo un reagrupamiento de partidos, hubo una movida de partidos y la gente se motivó para ir a votar. En el 96 gana el PP. Otro pico de participación. Cuando hay cambios, la gente se motiva y van más. Y la del 2004, que es una de las más significativas, si os acordáis, fue la que se celebraron después del 11M. A los 2 días, ¿os acordáis? Toda aquella movida, fuimos a votar en masa. Estábamos todos motivados, iba a ganar el PP y el otro gana el PSOE. Promovemos. ¿Quién se movilizó? La gente de izquierda, porque fueron los en esas elecciones ganaron el PSOE, cuando estaban todos los pronósticos, hasta 2 días antes del atentado, que ganaba el PP. Entonces, para que veáis cómo la abstención un poco juega con la movilidad de la gente y cómo a veces al propio gobierno, a los propios que gobiernan, no les interesa promover tanto la participación porque saben lo que trae, ¿no? Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque vayamos o no vayamos, las circunstancias siguen y pueden cambiar un gobierno, pueden cambiar. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la participación. Por ejemplo, en las elecciones de 2016 votaron 24.000 y no fueron 10.000. 10 millones, perdona, 24 millones, no fueron 10 millones de personas. 10 millones de personas se quedaron en su casa. 225 hicieron el gamberro, 225.000 hicieron el gamberrillo. No tiene que haber mucha atención, está claro. Hay que motivar, si no, ¿a qué voy? Es como si no existiera la gente. Eso está claro. Claro. Porque si no es como si no existiera, ya está. Ya está, ¿no? Pero dais cuenta, es que son 10 millones de personas, ¿eh? Claro, vaya. Y 225.000 hicieron el gamberro. Y 178.000 fueron los concienciados que dieron. Y se subieron un poquito el stand, ¿vale? Estos fueron los resultados, que ya os lo puse antes un poquito de 2016, con todos los votos nulos, con todo. Imaginaos, este con 78.000 tuvo un escaño. Yo he dicho que había 220 y tantos mil nulos, 100 y pico mil blancos, contra los otros 100 millones. Y ahora os voy a hablar un poquito para que comparéis y para que veamos todas las características que os he ido metiendo en la ley, que han ido desvirtuando nuestra proporcionalidad, nuestra igualdad, cómo no se da en el Parlamento Europeo. Un poco lo he enfocado también porque en mayo tenemos que votar.
Y en mayo tenemos que votar locales y europeos. En el resto de España y en otros países de España se votarán también las autonómicas. Han tenido que cambiar los sobres a toda carrera y todo eso para que cada uno tenga sus colores. Nosotros tendremos probablemente para votar en mayo un sobrecito selectito para el Parlamento y tendremos de las locales nuestras, ¿vale? Nosotros las autonómicas ya las hemos pasado. Bueno, si no pasa nada y no tenemos nada general, que ya no sé de qué color van a poner el sobre. O sea, habría más de media España que votaría con 4 votaciones. Seguramente que estas serán de las del Parlamento Europeo de las que más participaciones tengan. Las europeas son las que menos votan. Ahí no van a ver. Ahí vamos menos del 50%. Este año vamos a elegir 59 diputados, que el año pasado, las anteriores se eligieron 54 por el Brexit. Hay que todo influye. Al sacar a Inglaterra de la Unión Europea, ellos se llevan 73 escaños, pero no han quitado los 73 del Parlamento. Entonces lo que han hecho es, han quitado, me parece que eran 755 y ahora son 705. Y los que quedaban de más de los 73 los han repartido en los distintos países. Y nosotros en estas tenemos que votar 5 más. Teníamos 54 y ahora votamos 59. Pero fijaros lo que os digo. Una circunscripción única. Ahí ya no están divididos por provincia. Ahí se contabilizan los votos que se hacen en toda España. Sistema proporcional. Están repartidos por países. Por países, sí, pero nosotros nuestros 59, si encima son proporcionales. Con lista cerrada y no hay barrera electoral. Aquí no, en las europeas no hay el 3% ni el 5%. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando salen, estas son las del 54, salen proporcionalmente. ¿Veis que no pasa como en las nuestras? Van por orden los que tienen diputados. ¿Vale? Pero hay un problema. Cuando yo hablé de Adolfo Suárez, os dije que una de las cosas también que tenía que proclamar era que los nacionalistas, llevó a los nacionalistas, porque estábamos en una transición difícil. Los nacionalistas podían fastidiarle un poco, y un poco la división y la circunscripción y todo eso se hizo para que los nacionalistas tuvieran voz. De hecho, la historia nos ha demostrado desde entonces aquí que han tenido mucha voz y mucha voto y mucho que han participado en los gobiernos que hemos tenido. ¿Qué les pasa a los nacionalistas en las europeas? Que se tienen que unir. No pueden. Los nacionalistas no tienen voz en las europeas al tener una circunscripción única. Porque ya los vascos pueden votar, pero es que se suman los votos de toda España. Y cuando tú compites con los votos del resto de España, no tienes voz, no tienes nada. ¿Vale? Y aquí vemos que van en proporción a los tantos por ciento que tú has conseguido, pero en toda España, no ya en tu provincia, que era el otro problema que tiene la ley electoral nuestra, que le da voz a los nacionalistas. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues os lo digo porque esto ya es para las próximas de mayo, que ya se están uniendo. Los nacionalistas se unen para poder tener más, participar y salir. Entonces, está Podemos, Izquierda Unida y ECO, probablemente en estas vayan unidos, que no fueron en la anterior. En la anterior fueron Izquierda Plural, ECO, en Primavera Europea, y ahora van a ir los tres unidos para tener más fuerza. Fijaros que la otra coalición va a ser Bildu y los gallegos. Se van a unir los vascos y los gallegos. Antes se llamaban los pueblos deciden, no sé si ahora se llamarán ahora República, me parece que se van a llamar, es lo que se está hablando que van a hacer seguramente. Los de Compromís, igual, CHA, Primavera Europea y MES, irán y ahora se unen a los canarios. Para que vean, sabéis ya que Canarias con un solo diputado ha tenido un grupo parlamentario, ha tenido de todo, ha tenido su voto y su voto. Pues ya se unen a los otros, irán todos en las europeas. O sea, estas elecciones obligan a que cada uno vaya. ¿Qué puede pasar por la derecha? ¿Os acordáis? Voy a ir para atrás para que veáis un poco el cuadro que os he puesto antes. Fijaros, Primavera Europea
entró en el Parlamento con 299.000 votos. Solo Vox ha tenido en Andalucía 400.000 votos. ¿Ha visto cómo en la coalición ya no estaba? Está seguro en el Parlamento Europeo. Bueno, teniendo en cuenta que la gente no se va a movilizar más en esta ocasión y que ya tenemos algunos se han dado cuenta y han visto. Fijaros qué pasó en 2014 en las europeas, que solo votaron el 45,84% de las personas. Más de la mitad no fue a votar. El 54% no fue a votar. Aquí en esta os he dicho que será la participación más grande porque ya que va a votar concejal de tu pueblo, local del pueblo, si lo vota, pues ya coge el sobre del otro. Lo que pasa es que habrá que tener cuidado con que sobrecogemos, porque las coaliciones ya estáis viendo cómo van. Pero fijaros, las europeas, al tener la circunscripción única, es que solo en Andalucía tienen 400.000 votos. Cuando tú le sumes los votos que tengan en el resto de España, están en el Parlamento Europeo. Lo tienen muy fácil, porque aquí sí entran los pequeños. Los pequeños que tienen el voto repartido. Aquí entran los pequeños que tienen el voto repartido. Y en las nuestras entran los pequeños que tienen el voto concentrado. Es la diferencia que hay de cómo se vota en Europa y de cómo se vota cuando son las elecciones generales nuestras o las autonómicas o las locales, porque todas se rigen por la misma ley, lo único que diferencia es el número de votos que sacamos. Pues esto es un poco que os he adelantado sabiendo lo que viene en mayo, ¿vale? Y nada más. Si he querido terminar con una frase que me parece de Abraham Lincoln, que dice que una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil.